A ver. Bueno, yo tenía que dar una charla, la charla de la tarde, la di a la mañana, porque tenía que ver con la genética, era para continuar la charla de genética. Así que ahora voy a dar la charla de la mañana, que tenía que, que tenía que haber dado a la mañana, la voy a dar. Bien. ¿Me escucha? Bueno. Vamos a hablar sobre contracción muscular, características histológicas de la contracción muscular, la contracción muscular con la salud y la adaptación al entrenamiento. Bien, no vamos a hacer hincapié demasiado, pero en el año 2010, un poquito antes también, se empezaron a descubrir estas mioquinas, ¿no? Hoy a la mañana hablábamos de cómo fue evolucionando la endocrinología, desde hallazgos lógicos, de decir, bueno, si saco la glándula tiroides, entonces ya en el año 200 después de Cristo, descubrieron para qué funcionaba la tiroides, para qué funcionaban las suprarrenales, de a poquito fueron descubriendo, y fuimos pasando distintas áreas de la endocrinología, desde la analítica desde la descriptiva hasta la analítica, y ahora llegamos a una endocrinología donde el eje hipotálamo hipoficiario ya no es solamente endocrino. Creo que lo más básico de la endocrinología es hablar del eje hipotálamo hipoficiario, porque en realidad la endocrinología se va a producir en todas las células del cuerpo humano, secretan mensajeros y reciben mensajeros. Por lo tanto, yo creo que todas, primero descubrimos el adipocito como órgano endocrino, y ahora el músculo, pero seguramente cuando seguimos avanzando, cada una de las células del cuerpo humano es un órgano endocrino. Secreta un mensajero, recibe un mensajero. Bien, con las mioquinas, y como hablábamos hoy, descubrimos que pudimos romper algunas paradojas, ¿no? O sea, podíamos tener grasa, pero podíamos tener músculo, entonces podía tener una persona, podía ser gorda, metabólicamente flaca. Pero no nos respondía al flaco metabólicamente gordo. En fin, eso es lo que ocurría con lo que hablamos hoy de paradojas. Vamos a más simple ahora. Bien, la contracción muscular secreta distintas mioquinas. Bueno, la que hablaban acá, la interleuquina 6 fue una de las primeras que se descubrió y actuaba a niveles del hígado, del adipocito, etc. Con el tiempo se fueron descubriendo cada vez más, y como dije recién, aislar a cada una de ellas es no ver el contexto de la contracción, ni el contexto del momento en el cual se genera esa contracción, ni qué tipo de contracción. ¿Está? Sí entendemos que antes decíamos que, por ejemplo, la reosificación, ¿por qué se producía? Por microfracturas traumáticas. Por lo tanto, a una persona que tenía osteoporosis no lo podíamos mandar a la pileta. ¿Se acuerdan? Ustedes son jóvenes, pero a nosotros nos decían eso. Hay que producir microfractura para que haya osificación. Y no, o sea, contracción muscular. Después dijeron, la misma contracción muscular produce microfracturas. Y es ilógico. En realidad, la contracción muscular decía, bueno, si esta persona contrae el músculo, hay osificación. Entonces, los sedentarios tenían osteoporosis. Y los que realizaban actividad física o tenían algún tipo de contracción, no tenían osteoporosis. Pero no era por las microfracturas. Era por la secreción del músculo. ¿Está bien? Bueno, transforma el tejido adiposo blanco en tejido adiposo pardo. ¿Pero por qué? Porque la actividad contráctil necesita calor. Si yo quiero acelerar una reacción química, generalmente le doy calor y las enzimas funcionan mucho mejor. Entonces, lo que pensábamos antes, que el tejido adiposo pardo estaba solamente en el bebé, en la parte de atrás y en el timo, y después desaparecía, es mentira. Podemos generar tejido adiposo pardo y el deportista genera calor con el tejido adiposo. Y bueno, y por supuesto que las tribus o las personas que viven en las partes más frías tienen más tejido adiposo pardo para poder generarse calor. Esto todo se descubrió ahora. ¿Y quién es un activador del tejido adiposo pardo? La contracción muscular. Bien, produce lipólisis. Pero fíjense que cuando ustedes van a cada una de las acciones, es lo lógico. Contraigo el músculo, produzco lipólisis. ¿Por qué? Porque metabólicamente necesito energía. O sea, es lógica. Todas estas acciones que tiene la contracción muscular son lógicas. Inclusive, cómo regula la actividad física de control metabólico. Con la pelina, que lo hablábamos recién, aumenta la capacidad oxidativa, la iricina, la termogénesis, etc. Pero es lógico.
O sea, la función hacia el órgano. Listo, un órgano contráctil necesita que se genere una cascada de situaciones en todo el resto del órgano para que yo tenga energía. Es lógico, es la lógica. Es la lógica pura. Entre esta cosa lógica, que después lo vamos a estudiar por qué, se crea un factor neurotrófico cerebral. Ahí sí decimos, ¿por qué tiene que ver la contracción del músculo con un factor neurotrófico cerebral? Y sí, estamos preparados para que cuando el músculo se contraiga, ¿en qué situación? ¿Simpática o parasimpática se contrae? Simpática. ¿Cuál es una sensación simpática de la historia de la humanidad? ¿La lucha o la huida? Bien, tiene que dejar un registro. Por algo tenemos midriasis. Cuando estamos enfrente de una lucha o una huida, tengo que prepararme para la lucha o para la huida. Y actuar en base a la lucha o la huida. Razonar en base a la lucha o la huida, por lo que me enteré, por lo que sé, por lo que veo, y contar después cómo hice para luchar o huir contra algo, para que las generaciones que sigan puedan luchar o huir contra algo. Y esa es la respuesta cognitivo-motriz del futuro, que no podemos tener un chico sentado en un aula si lo podemos estimular con una contracción mientras recibe una activación cognitiva. Toda activación contráctil, si va de la mano de algo cognitivo, la memoria aumenta y las tomas de decisiones aumentan también. Y eso está totalmente comprobado. Bien, es lógico, si vamos a la filogenética, es lógico. ¿Tá? La contracción muscular nos prepara para la lucha por la vida, por lo tanto, necesitamos mejor campo de acción y mejor toma de decisión. Y esto es lo que veían, lo que yo decía ayer. Si nos ponemos a ver el árbol, y cada árbol es una interleuquina, no vamos a volver locos. Entonces, fíjense que es simple, que recién entendimos el metabolismo de la contracción muscular. Como un bosque. Porque si me voy a cada uno de los árboles, va a haber un árbol más bajo, un árbol más alto, un árbol más bajo, un árbol más alto. Pero que le hacen al todo del bosque. Depende de dónde da el sol, depende de dónde pase el agua, va a haber un árbol más alto o un árbol más bajo. Pero es un bosque. Entonces, simplificar un poco el concepto general de la interleuquina nos ayuda a entender un poquito más algunas cosas. Bien. Acá lo que digo. Ahora, estamos hablando de salud y no de rendimiento. Básicamente el cuerpo humano está preparado para tener salud y no rendimiento. ¿Qué significa tener salud y no rendimiento? La mínima capacidad para rendir ante el mínimo estímulo para gastar la menor cantidad de calorías para poder tener una salud que te permita vivir. No está preparado para tener más fuerza de la que necesita. No está preparado para correr más de lo que necesita. No debería estar preparado para eso. ¿Está bien? O sea, ponerle una llanta así a un Corsa es darse un lujo al cohete, porque no levanta más de 170. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿para qué quiere un tremendo músculo? Para un ser humano que lo único que quiere hacer es vivir. ¿Me entienden? Y eso sí es filogenética. Entonces, cuando vamos a qué tipo de contracción, cuántas contracciones y cuánto tiempo de contracción, estamos hablando de qué tipo de contracción, cuántas contracciones y tiempo, estamos hablando de ejercicio. ¿Está bien? Y el ser humano actual, el ser humano no ejercita contra el músculo. Yo no creo que cuando vayan a cazar un cordero hagan 10 series con el cordero antes de ponerlo en la parrilla. Cazan el cordero, generalmente todo fuerza isométrica, corrieron un poco, lo juntaron, comieron y generaron una contracción muscular, pero no un ejercicio. ¿Está bien? Ojo, yo con esto no estoy diciendo que el ejercicio que no favorezca los niveles de salud. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que lo natural no es el ejercicio, sino la contracción. Y lo vimos durante la historia, la historia que uno tiene estudiando metabolismo, bajo el concepto del NEAT, de Jane Levine, que estudió las posturas de la gente, y que la postura de la gente hacía que gastara más calorías una persona que estaba erguida que una persona que estaba echada en la silla. Después esas investigaciones pasaron como a un segundo plano, pero si se acuerda que en el estudio del metabolismo, el NEAT, cuando se creó el NEAT, que era la actividad termogénica no inducida por el ejercicio, era un valor que diferenciaba a los NEAT activados de los NEAT no activados. Entonces decía, la persona que se echa en la silla engorda, y el que está todo el día hiperactivo no engorda. Ese tiene el NEAT activado, decíamos. No sé si se acuerdan. Creo que ese concepto sigue, le dieron otra forma ahora. Bien. Y acá tenemos la mioquina y el tipo de ejercicio. Entonces, vos decís, ¿qué es mejor? ¿El ejercicio de fuerza? ¿El ejercicio de correr?
para que la persona tenga un mejor estado de salud. Bueno, básicamente ahí nos vamos a poder ver también cada una de ellas, ¿no? Ejercicio de fuerza, ejercicio de poder correr. Pero bueno, ¿qué dice la evidencia en cuanto a la salud? Entonces, sabemos que la contracción muscular y el ejercicio físico producen un bienestar de la salud. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica de quiénes son las personas que tienen mejor salud? ¿Qué volumen muscular tienen? ¿Dónde tienen los lípidos? ¿Cuántos lípidos tienen? ¿Qué índice de masa muscular tienen? ¿Qué calidad muscular tienen? Hay un índice que se llama índice de calidad muscular. ¿Y qué calidad de vida tienen las personas? Si nosotros tenemos esto, podemos decir, bueno, mira, si medimos todo esto, vamos a ver quiénes son las personas que tienen mejor salud. Nosotros veníamos de esto, ¿no? El metabolismo, el dimetabolismo es la alteración del metabolismo, que dependía de la oferta y la demanda, lo que como y lo que demando. Y era el concepto de síndrome metabólico, ¿no? Bueno, eso ya no es tanto así, porque ya no es la suma de cuánto como y cuánto gasto. Porque se dio así, porque, a ver, los que hemos estado siempre trabajando con el tema de la obesidad, decimos, puede ser que este no responde al tratamiento, y tiene síndrome metabólico. Y este no hace ningún tratamiento y no tiene síndrome metabólico. Entonces había un montón de paradojas que nos rompían la cabeza todo el tiempo. Pero no era 2 más 2, 4. Estoy haciendo una dieta, mentira, no estás haciendo una dieta. Y bueno, depende de a qué dietólogo caigas o con qué dieta te quieras meter, el estigma que vas a tener. Gordo, me estás mintiendo, gordo, comiste a escondida. Y no había comido escondida. 2 más 2 no es 4. Además, vieron cómo el músculo modula hasta la absorción de lo que voy a comer. Y no solamente que modula la absorción de lo que voy a comer, sino que modula el bioma del intestino. Por lo tanto, va a generar bacterias que van a hacer que los productos puedan ser absorbidos o no puedan ser absorbidos. Es lo que decía hoy en la mañana. Un esquimal come carne todo el año y solamente cuando se deshiela puede comer un alga una vez al año y tiene todas las vitaminas y no se muere. En África comen casi siempre hidrato de carbono, corren cada tanto para cazar un animal y tienen un aminoácido esencial. ¿Cómo hacen? Y no está todo el día comiendo aminoácidos esenciales. Y el otro está todo el día comiendo vitaminas. Entonces, ¿cómo hacen? Indudablemente lo transforman y lo absorben más cuando lo tienen. Entonces, el balance energético que teníamos antes no va más. Eso calcula para atrás. ¿Cómo para ir para atrás? Bien. Entonces, vamos a los estudios. Lo que decía, ese balance energético que veíamos antes, cuántas calorías se comen, cuántas se gastan y cuántas quedan, y si aumento de peso o no aumento de peso, eso ya no es así. Porque hay muchas variables que no estábamos midiendo y que son las que realmente importan. Pero bueno, lo que dijimos ahora es que íbamos a hablar sobre salud, contracción muscular y salud. Fíjense lo que empieza a hablar la evidencia. Año 2018, sobre 11.687 personas, midiendo riesgo de muerte, la relación de la masa muscular y el índice de masa corporal y la mortalidad del adulto. Miren, esto es simple. Personas con mucho IMC, ¿estamos? Y con mucha masa grasa, independientemente del volumen, tenían menor riesgo de salud, inclusive que las personas flacas. ¿Estamos? Vamos a ir un poquito más adelante. Estos son los que tienen preservada la masa muscular y los que tienen baja masa muscular, que tienen más riesgo, ¿verdad? Bien. Pero cuando se mete el concepto de la fuerza, es la fuerza y no la masa muscular la que se asocia con la mortalidad. La masa muscular baja no explica la fuerte asociación de la fuerza con la mortalidad, lo que demuestra que es la fuerza muscular como marcador de calidad muscular mucho más importante que el volumen, que la masa muscular. Entonces, acá ya empezaron a cambiar todos los paradigmas. La fuerza muscular está asociada con la hospitalización de COVID, pero estamos hablando de personas de fuerza, y la fuerza se mide con fuerza de agarre, fuerza isométrica. Bien, entonces, medimos la fuerza, y parece que la fuerza es más importante que el volumen. Inclusive, vamos a ver estudio ahora, una alta asociación entre la diabetes y la fuerza, vamos a ver estudio ahora, la fuerza de presión y no el volumen muscular tiene mayor correlación con la salud, y hay otro estudio que dice que, vamos a verlo más ahora, déjame ver acá, bien, que la fuerza de presión muscular era el marcador más importante para la calidad, para la salud,
por todos los medios, inclusive más que la cantidad de grasa y la ubicación de la grasa y que el volumen de masa muscular o no el volumen de masa muscular. Por lo tanto, estos estudios fueron tomados, esta variable de fuerza muscular, esta variable de fuerza prevención, estaba en estudios viejos, pero no se la contemplaba cuando se hacían las estadísticas. Alguien agarró, hizo una correlación de estudios anteriores y la puso a la variable. Y cuando puso la variable dijo, no, para, no es el volumen. Y no es la grasa. Acá la variable más importante que hay es la fuerza. Independientemente de la grasa, independientemente del volumen. Y entonces ahí se abrió todo, ¿qué tipo de fuerza? ¿Y por qué? ¿Cómo puede haber fuerza de presión y no hay volumen? Y acá estaba, ¿no? Que los factores de estilo de vida y la calidad de vida hablan de personas metabólicamente saludables y metabólicamente no saludables, independientemente de la grasa. ¿Sí? Inclusive, cuando cruzaron el sueño y la ingesta, no tenía tanta correlación con la salud como tenía la fuerza. O la calidad de vida de la persona, mejor dicho, también. La calidad de vida. ¿Qué significa calidad de vida? Que la persona se sienta bien, que tenga calidad de vida, que vaya, que venga, que tenga una vida social. Era mucho más importante que durmiera o que comiera bien. Que es lo que hablamos hoy. Que tenía que ver con la oxitocina, ¿no? Esto ya la había preparado antes de los últimos papers de la oxitocina. ¿Estamos? O sea, en realidad, el ser humano actual tiene calidad de vida porque tiene una vida social y esa vida social hace que él pueda comer. Por lo tanto, el ser humano actual no necesita músculo para comer. Necesita tener una relación social, intelectual, para poder comer. Y esa relación social e intelectual necesita volumen muscular. Necesita que la persona pueda desplazarse, pueda estar erguida, pueda estar contento. Y ese músculo es el que vamos a estudiar. ¿Qué tipo de músculo es ese músculo que no tiene volumen y que hace que la persona sea sana? Acá tenemos una fibra muscular típica, ¿no es cierto? ¿Qué es la fuerza muscular? Desde el punto de vista fisiológico sería definida como la capacidad de producir tensión que tiene el músculo al activarse. Depende del número de puentes cruzados, el número de sarcómeros paralelos, la tensión específica, etc. ¿Qué pasa cuando hablamos de un score de calidad muscular? El score de calidad muscular se terminó comprobando que ese músculo que no tenía tanto volumen era más microvascularizado. Entonces, un músculo poco microvascularizado o con poco color tenía mayor riesgo de enfermedades, y el músculo más microvascularizado, con menos miofibrillas inclusive, estaba más correlacionado con la salud. Porque la miofibrillas le daba volumen. Y lo que buscaba el volumen, la miofibrillas se entrena, ¿no es cierto? O sea, o para tener mayor cantidad de miofibrillas, para tener hipertrofia, tenés que entrenar. Ahora, para tener fuerza no hace falta entrenar. Una persona puede tener fuerza. Si alguno sabe, la gente que trabaja en el campo, y agarra una tenaza, cuando te da la mano, te corta la mano. Y no hace 10 series con la tenaza. Pero tiene fuerza. ¿Está? Y generalmente son gente longeva, que trabaja en el campo y que vive muchos años, y no hace serie, no hace gimnasio. Usa la tenaza. Bien. Entonces, la hipertrofia sarcoplásmica o la hipertrofia biofibrilar. El músculo sano es más fuerte, el músculo más sano es el más fuerte y que tiene una hipertrofia miofibrilar. Mientras que la hipertrofia sarcoplásmica se llena de fluidos, ¿tá? El músculo crece, pero en realidad no es un músculo saludable. Porque tiene mucho volumen y hay que mantenerlo ese volumen. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que mantener ese músculo que generé. Y aparte, ¿para qué me sirve tener volumen? Digamos, básicamente para el hombre actual no significa nada tener volumen. Al hombre intelectual. A ver, al que le significa que hace fisioculturismo y le gusta y tiene volumen y come por el fisioculturismo y además lo hace con salud, capaz que come con eso y va a ser sano. Y eso también es una variable que tenemos que tener en cuenta. Dejemos de pensar en una regla y pensemos en un tipo de paciente. Hablábamos hoy a la mañana de que el deporte de alto rendimiento genera esta secreción de interleuquina y cuando te pasas de la cantidad de METs, empezás a tener menos estado de salud. Pero sin embargo, hay maratonistas de 100 años y que no hacen esto. Y que lo estábamos hablando en un trabajo que había presentado Roque. Hacen deporte de altura y en ningún punto los que están entrenados y los que lo disfrutan
hacen una isquemia. Mientras que el que va, hace fuerza o lo hace de mala manera, te hace isquemia. Entonces, no hay una regla, hay una adaptación a lo que su estilo de vida le genera placer. ¿Estamos? Entonces, hay deportistas que lo hacen con placer. ¿Cuántas lesiones tuvo Federer? Independientemente de su masa muscular o lo que podamos estudiar. Era un tipo que siempre lo veíamos jugando con placer. Antes no. ¿Se acuerdan cuántas raquetas rompía Federer cuando empezó? Y de golpe, como a través del yoga y a través de algunos tipos, ¿qué hacía él? Hacía yoga, se concentró, no rompió nunca una raqueta. ¿Tenía masa muscular? No. Y sin embargo fue número 1. Y no se lesionó nunca. Y vos lo viste siempre con una sonrisa en la boca. Y cuando se retiró, se agarró de la mano llorando con Nadal, como un chico. Disfrutó lo que hizo. Entonces ese hombre no tuvo lesiones porque disfrutó lo que hizo. No fue un esfuerzo para él. Entonces el concepto real es que nosotros tenemos que dejar de pensar en el ser humano de la forma en que estábamos pensando. Porque el medio ambiente cambió. Y el medio ambiente es muy distinto para todos nosotros. Desde el país, desde el trabajo, desde la ocupación, desde el estrés, desde el estado matrimonial, desde todo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, sí, hay que hacer tantas series para ser sano. Sí, la biografía te dice que sí. Pero si ese tipo va al gimnasio obligado y no le gusta el profe, y va de mala manera, y a su vez llega a su casa y tiene que andar haciendo la dieta, midiendo que no puede comer esto, que no puede comer otro, y va a hacer lo que está pasando ahora. Se está muriendo un montón de gente sana. Hay sin infarto gente que hace actividad física sano. Y hay mucha gente que no hace nada y está sana. Entonces, que hay probabilidades, pero ¿qué ha cambiado eso? Ha cambiado eso, porque cada persona tiene una realidad diferente, es lo que decía con vos. O sea, se estudia a la persona en su realidad actual. O sea, imagínense ustedes que el concepto de nutrirse, de comer, es nutrirse, es cuidar su cuerpo. Y que de golpe te digan, no, tómate un batido a la mañana, hace 12 horas de ayuno, no comas con tu familia, fíjate que no se apague en la heladera porque el nene se puede engordar, entonces ya nutrirse ya es una carga. O sea, comer algo, mirar el alimento y decir, este me hace mal. Punto, rompiste el hedonismo y lo social de la alimentación. Lo rompiste. Automáticamente le va a caer mal la comida. Va a absorber mal. ¿Cuánta gente vemos que come frito todo el tiempo, comen en familia y no tienen patología? ¿Cómo vamos a estigmatizar el alimento? Y lo estamos estigmatizando. ¿Cómo con un batido pensando que vamos a absorberlo sin que haya un proceso de palatividad, sin que haya un proceso real de entender el alimento como algo que viene a nutrir? Bueno, parecería que eso secreta una oxitocina que hace que la vida social de esa persona sea buena, y eso es independientemente de la masa muscular de lo que coma, va a absorber lo que quiera absorber y lo que le haga bien. Parecería que es así. ¿Está bien? Otra cosa, un músculo hipertrofiado preparado para hacer hipertrofia, lo entreno para hacer hipertrofia, pero lo estoy entrenando para algo que no es natural. Y una persona que corre 40 kilómetros, lo estoy llenando de capilares gruesos para que un músculo, que en vez de ser un músculo secretor, sea un músculo drenador de detrito, o metabólicamente muy activo. Pero ese músculo no estaba hecho para drenar tantos detritos, estaba hecho para contraerse y drenar mioquina, no para limpiarse de correr 40 kilómetros. Y el otro tampoco estaba hecho para hacer series de fuerza así. No digo que ninguno de los dos casos sea saludable, pero básicamente entrenar para cambiar la historia natural del músculo es cambiar la historia natural del músculo. Si yo entreno resistencia, estoy cambiando para lo que el músculo fue hecho. Si yo entro en hipertrofia, estoy cambiando para lo que el músculo fue hecho. ¿Está? Después que sea asociado con salud o no sea asociado con salud, es otra cosa. Pero generalmente, lo que notamos es que este tipo de entrenamiento siempre fue de la mano de un problema para la salud, más que una solución para la salud. Más cuando se entrena de alto rendimiento. Si no, no tendríamos tanto deportista de alto rendimiento ahora, hasta con Alzheimer, con problemas de Parkinson. Algo está pasando. Bien. Y después estamos hablando un poco de calidad muscular, vamos a ir cerrando un poco. Acá, el gran desafío es encontrar, el gran desafío es ahora encontrar cuál es el mejor estímulo para conseguir ese músculo de calidad. Un músculo de calidad funcional para una mejor
morbimortalidad es el que tiene mayor microvascularización, características propias de una glándula. Y es un músculo más relacionado con la contracción isométrica. Y si tuviéramos que prescribir actividad física ahora a una persona de tercera edad, yo prescribiría contracciones isométricas, que resultarían mucho más beneficiosas para la salud que la estimulación aeróbica. De hecho, ¿cuáles son las razas más longevas? Los orientales. ¿Qué hacen los orientales? Yoga, contracciones isométricas, todo el día. ¿Y con qué va de la mano? Con la meditación. Piensan en lo que van a hacer de su vida esencial mientras realizan una contracción. Entonces, en realidad, llevaron adelante toma de decisiones en el medio de una contracción isométrica que no le genera ni detrito, que le genera fuerza, que no le genera un gran gasto cardiometabólico, un gran daño de corazón, y que indudablemente por eso tiene una expectativa de vida más grande, porque no tienen una calidad de vida más grande que nosotros. Generalmente son personas, los chinos, que son personas que no tienen una gran calidad de vida. Hacen lo que le dijeron, viven con lo que tienen, comen lo que pueden, y son más sanos y más longevos. ¿Será eso? ¿O no? Porque la esencia de ellos, digamos, es simple, no es como la nuestra, que queremos viajar, que tenemos... Es simple. O sea, pero sin embargo, se conforman con lo que tienen, no sé qué será, pero va de la mano de una contracción isométrica con una meditación. Bien. Básicamente, ¿cómo medimos? Podemos medir nosotros la fuerza de una persona con estos aparatos, con fuerzas de presión, para que tengamos en el consultorio. Y no necesitamos ningún test aeróbico para medir la calidad de vida de una persona o el avance en la calidad de vida. Otra cosa muy importante que podemos ver, para ir cerrando, son estos cuestionarios de calidad de vida. Si yo le digo a una persona que, ¿cómo mido que la persona tiene mejor calidad de vida? ¿Con el valor de colesterol o triglicéridos? No. Ahora, si la persona, este cuestionario te dice, ¿se puede atar los cordones? No. Llego mucho, me enreda todos los cordones. Me ato los cordones levantando la pata. ¿Tiene sexo o no? Una vez cada 2 meses, una vez al mes, una vez. Vos vas haciendo este cuestionario y mejora cada vez que va al consultorio. No ve la balanza, no ve el colesterol, pero ve que su calidad de vida mejora. Indudablemente vos tenés un tratamiento exitoso. Sin embargo, ¿cuál es el tratamiento exitoso para nosotros? Que baje de peso. Si no está relacionado el peso con la salud. Y sí está relacionado la calidad de vida con la salud. Entonces, evaluar la fuerza como fuerza en sí y la calidad de vida de la persona a través de un cuestionario donde él mismo vea su crecimiento, porque muchas veces pasa eso. Vos mandás a una persona al gimnasio, se siente bien, se siente bárbaro, va a la balanza. No, bajó de peso, deja el gimnasio. Porque es la única variable que tiene que bajar de peso. Y no sé por qué tenemos que bajar de peso. Bueno, yo no. Bien, otra forma de ver, sí. Sí. Claro. Sí, bien, perfecto. Bueno, otra de las cosas que se está usando mucho ahora es la ecografía muscular. Yo hago una ecografía muscular y en base a la ecogenicidad que tenga ese músculo, yo puedo saber si ese músculo es de calidad o no es de calidad. No solamente eso. Y no estoy hablando de volumen, estoy hablando de la cantidad de grasa que pueda llegar a tener ese músculo. Y la cantidad de ecogenicidad significa ese músculo sano. Miofibrilidad con mucha microvascularización. Y yo puedo medir la calidad muscular con una ecografía. De hecho, se mide. Y hay muchos estudios al respecto. Bien. Bueno, básicamente lo que quería explicar era eso. No hay una regla. A partir de ahora se abren millones de variables. No digo que no se pueda entrenar, pero digo que también podemos fomentar a la persona que tenga una vida social independientemente de las repeticiones. Ahora, si a la persona le gusta ir al gimnasio a hacer repeticiones, que la haga, pero si la voy a obligar a que haga repeticiones en un gimnasio, no significa que sea mejor que si la obligo a caminar o a tener una vida social o salir de su casa. Está comprobado que la persona que se queda en la casa, independientemente del peso, es una persona antisocial. Una persona antisocial es una persona no ubicada en la sociedad que generalmente tiene muchísimas patologías al respecto.
Pero en cambio, la persona que es activa y anda por todos lados, es una persona sana. Por lo tanto, tenemos que abrir un poco, expandir un poco la cabeza. Ya no creo que sea lo que hacíamos antes, que era prescribir actividad física. Principalmente con ejercicios que a la persona le hagan ir a un gimnasio. Y yo creo que podemos empezar a trabajar en contracciones, tenemos que empezar a trabajar y estudiar en contracciones isométricas en el hogar, en el anciano postrado, con una banda. Por ejemplo, trabajar en eso, con una bandita elástica, en un anciano, y a su vez que nos cuente cosas del pasado, que mejore lo cognitivo, y le aseguro que van a tener un avance tremendo. Y no lo van a pasar boca con una tráfico, llevarlo a un gimnasio para que camine, para que... Y van a tener muchísimo más avance si el anciano, mientras hace una contracción isométrica, cuenta o realiza un problema, como hoy plantearon en un estudio. Bueno, gente, los dejo. ¿Alguno tiene alguna pregunta?